A compartir pantalla para poder comenzar. ¿Les parece? Está bien, Gaby. A ver, perdón, Gaby, buenos días. Melania está Sí, buenos moderando la días. mesa. ¿Cómo están? Un gusto. Entonces, ¿están ya con todo confirmado, todo el sistema de la presentación y todo? Melania, listo. Muchas gracias. Un gusto tenerles adelante. Listo. Comienzo a compartir pantalla entonces. Me van avisando, por favor, si todo está bien. ¿Se puede apreciar ya la pantalla? Sí, ya se aprecia la pantalla. Listo. Denme un minutito, me organizo aquí para poder comenzar. Listo. Bueno, buenos días con todos. Para mí es un placer acompañarlos hoy en este conversatorio donde revisaremos de manera breve, debido al poco tiempo que tenemos, algunos de los conceptos más importantes acerca de las pedagogías activas y el por qué deberían ser consideradas estas como una opción dentro del actual modelo académico. De personas que estamos presentes hoy venimos de escuelas o colegios con un modelo de educación tradicional. Yo, por lo menos, vengo de un colegio de monjas. Podrán imaginarse un poco cómo fue el entorno en el que yo crecí, ¿no? Un aula con pupitres alineados todos en fila, uno detrás de otro, una pizarra al frente, un profesor, maestro dirigiendo la clase, explicándonos a todos que todos debemos copiar tal cual está presentado en el pizarrón. El uniforme tenía que ser pulcro, intacto, la falda tenía que estar a la medida indicada, los horarios de trabajo, los horarios de descanso estaban siempre marcados por un timbre que nos indicaba el momento que debíamos hacer, ¿no? Yo vengo de un colegio donde solamente habíamos niñas, era un colegio solamente de mujeres, y todas teníamos que comportarnos, o se esperaba por lo menos que todas nos comportáramos de la misma manera, ¿no? Antes de comenzar, les invito a pensar por un momento en cómo fue su salón de clases, cómo fue su escuela, cuál fue la relación y el tipo de comunicación que mantenían ustedes con sus maestros, cómo fue el entorno en general. Les dejo con este pensamiento mientras revisamos la información que he traído para compartir con ustedes. Luego, al final, podrán ustedes mismos analizar y llegar a sus propias conclusiones. Me dirán ustedes mismos si es que les hubiese gustado que sus años de escuela hubieran sido un entorno totalmente diferente, un entorno más libre, más armonioso, sobre todo más respetuoso. Pero sobre todo quiero que me digan luego si es que ese es el tipo de educación que a ustedes les gustaría o no para sus hijos. ¿Qué son las pedagogías activas? Las pedagogías activas nacen a partir del concepto de escuela nueva, un movimiento educativo que surgió a finales del siglo XIX como alternativa a la escuela tradicional. Es decir, se oponía totalmente a la educación tradicional y trataba de dar una visión totalmente nueva y totalmente diferente. Son, por lo tanto, un conjunto de técnicas y metodologías cuyo principal objetivo es convertir al niño en el centro y protagonista de su propio aprendizaje. Las pedagogías activas tienen como punto en común el niño, muy opuesto a lo que eran o a lo que son las metodologías tradicionales, en donde el principal protagonista sigue siendo el adulto. Estas metodologías se especializan en la enseñanza del niño. Le inducen o le estimulan a observar, a experimentar, para que poco a poco vayan formando ellos su propio aprendizaje, proporcionándoles siempre lo necesario y rodeándoles de un ambiente preparado que les permita alcanzar esas potencialidades. El adulto actúa no
no como protagonista de esta información, sino más bien tiene un papel bastante secundario, un plano desde donde puede observar, desde donde puede guiar, se convierte en un facilitador. La finalidad de este tipo de pedagogías respetuosas o pedagogías activas, como se les conoce, es despertar en el niño motivación, interés y deseo por aprender, descubrir en el aprendizaje la alegría de conocer nuevos conceptos, la alegría de descubrirse a él mismo, proporcionándole siempre independencia y autonomía. Para ello es necesario que el adulto aprenda a dar un paso atrás, a respetar y sobre todo a conocer las etapas del desarrollo que tienen los niños. Hay grandes referentes dentro de la enseñanza activa o respetuosa. Entre ellos, los más conocidos o los más respetados dentro de este tipo de pedagogías, está María Montessori, de la cual hablaremos y profundizaremos un poco más adelante. Está el enfoque Reggio Emilio, liderado por Loris Malaguzzi, que fue pedagogo y maestro. Su eje central es el niño y la capacidad innata de aprendizaje que tiene. Su metodología se basa muchísimo o da mucho énfasis a la creatividad. Tenemos también la metodología Waldorf. Fue Rudolf Steiner, un filósofo austriaco, quien desarrolló esta metodología. Basa su pedagogía en el juego y se centra mucho también alrededor de la creatividad y el arte. Para él, el ambiente que rodea al niño tiene que ser libre y tiene que invitarlo a la creatividad. Tenemos la pedagogía Pikler, que fue realizada o que comenzó en Budapest en el año 1946 por la pediatra Emmy Pikler. Ella sostiene que los niños pueden desarrollarse libremente cuando a su alrededor tienen las condiciones necesarias, y ella afirma que este desarrollo debe darse sin la intervención directa de un adulto. Por otro lado, tenemos las escuelas libres. Las escuelas libres son centros que construyen su propio proyecto educativo. Suelen siempre estar inspiradas en algunas de estas metodologías que dijimos anteriormente. En las escuelas libres se respeta al niño, se respeta su aprendizaje, su curiosidad, se les proporciona un ambiente adecuado para favorecer su creatividad y conocimiento. Si hay algo que tienen en común todas estas metodologías activas, es que en ellas se respetan los ritmos y los tiempos de aprendizaje de cada uno de los niños. María Montessori decía con respecto a la educación, que la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que el niño se desarrolle. ¿Cuáles son los fundamentos de estas pedagogías activas? Cabe recalcar que son varios los estudios académicos y científicos que aseguran que el aprendizaje activo y respetuoso mejora la comprensión, aumenta el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, adiestra la capacidad de resolución de problemas y fomenta el pensamiento crítico. Las escuelas o las pedagogías activas intentan hacer que el niño aprenda a hacer, aprenda a conocer, aprenda a ser como individuo y aprenda a convivir con su entorno. Se basan, por lo tanto, en fundamentos como el respeto a la personalidad del niño, entendiendo que cada uno de los niños es diferente, tiene gustos diferentes, tiene una forma de aprender diferente y tiene un comportamiento diferente. Por lo tanto, la educación se convierte en una educación individualizada, en donde se prioriza el desarrollo de cada uno de ellos, las habilidades, las potencialidades y los gustos de cada uno de ellos. El niño, como dijimos, se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje y el adulto se mantiene en un plano secundario donde lo único que hace, o lo que hace, mejor dicho, es guiar, es facilitar y es promover ese
ese aprendizaje. El aprendizaje, por lo tanto, surge gracias al descubrimiento comprensivo y significativo, donde los niños aprenden a concebir el error como un elemento necesario para aprender. Se educa para lo social, es decir, el niño es capaz de entender su entorno, de ser consciente del entorno que le rodea y aprende a respetarlo y a ser parte de él. Desarrollo de la capacidad creadora. Fomentan la creatividad y la libre expresión, lo que da al niño satisfacción y seguridad. Para ello es indispensable que trabajemos la educación emocional. Libertad y responsabilidad. La libertad se realiza en el interior y se manifiesta en la posibilidad de elección, en una toma de iniciativas y decisiones entre varias alternativas. Permite al niño asumir la responsabilidad de su propia elección, pero libertad nunca debe ser relacionada con libertinaje. Decía María Montessori con respecto a lo que ella pensaba que debería ser el objetivo de la educación. Si la educación se sigue considerando como una simple transmisión del saber, poco se puede esperar de ella en cuanto al futuro del hombre. Pues ¿de qué sirve transmitir el saber si se descuida el desarrollo total del individuo? Todos, creo yo, por lo menos los que estamos dentro de la rama de la educación o quienes somos padres, hemos escuchado por lo menos alguna vez la palabra Montessori. Podría creerse que se trata de una moda o de algo del momento. Escuchamos Montessori, Montessori por todo lado, pero la verdad es que Montessori es una pedagogía o una filosofía de vida, como muchos la viven, como muchos la ven, que existe desde hace más de 100 años. Es verdad que últimamente ha tomado mucha más fuerza y la escuchamos en muchas, si no es en todas las áreas relacionadas con niños, con la educación, pero no solamente en la educación. Escuchamos cuando se habla de juguetes, cuando se habla de arreglarle la habitación a un niño, de mobiliario. Hablamos o escuchamos la palabra Montessori en muchísimas cosas sin entender realmente qué es lo que significa Montessori o qué es lo que está detrás de esta palabra Montessori. Muchas de las escuelas actuales ofertan un método de trabajo fundamentado en la pedagogía Montessori. Es posible que incluso hayamos escuchado que muchas de las personas más famosas o importantes de nuestro siglo, de nuestra época, han asistido o estuvieron relacionadas de alguna forma con una educación Montessori. Está Bill Gates, está el creador y fundador de Apple, Ana Frank, incluso Gabriel García Márquez, e incluso se escucha que los herederos al trono de Inglaterra están asistiendo a una escuela Montessori. Pero ¿qué es todo eso? ¿Qué significa todo eso? ¿Acaso la educación Montessori garantiza que vayan a salir niños superdotados o que vayan a salir niños que vayan a triunfar en la vida? Vamos a analizar un poco esta situación, porque seguramente todos nos hemos preguntado en realidad qué es el método Montessori. ¿Es tan bueno como dicen? ¿Realmente vale la pena? Pero sobre todo, ¿en qué consiste y cómo se aplica dentro de esta pedagogía dentro de un aula? Es importante que antes de que hablemos sobre qué es el método Montessori, conozcamos quién está detrás del método Montessori. ¿Quién fue la persona que sacó a la luz todas estas metodologías y todas estos grandes descubrimientos acerca de la educación? Así que para ello tenemos que hablar de María Montessori. María Montessori nace un 31 de agosto de 1870 en Italia y es una de las principales figuras que tuvo influencia en la renovación de la pedagogía a principios del siglo XX. Fue la primera mujer en estudiar y obtener el título de médico en 1986 en la Universidad de Medicina en Italia. Hay muchas bibliografías acerca de ella que cuentan que en realidad la entrada de ella a la Facultad de Medicina, que en esa época era imposible concebir que una mujer llegara allá, se trató en realidad de un error cuando se recibió la aplicación de ella
porque confundieron su nombre María con Mario. Entonces, se cree que por ahí estuvo la razón por la cual María logró entrar a la Universidad de Medicina, ya que, como dijimos en esa época, para una mujer aspirar a obtener un título académico como médico era prácticamente imposible. Sin embargo, ella fue la primera mujer en obtener el título de medicina en Roma, Italia. María Montessori fue doctora, fue educadora, fue pedagoga, fue psicóloga, fue arquitecta, fue ingeniera, fue feminista, fue humanista y también fue madre soltera. Podrán imaginarse ustedes que para la época en la que ella vivió, haber sido parte de todas estas cosas, sobre todo haber sido madre soltera y haber tenido que vivir una maternidad oculta, pues habrá sido de mucho temple, una mujer de mucho temple como para enfrentar y como para ser parte de todas esas vivencias. Esta mujer, María Montessori, comenzó a crear una pedagogía basada en la observación científica. Y es por ello que al método Montessori se le conoce como la pedagogía del método científico. María Montessori comenzó a trabajar con niños que tenían deficiencias mentales en un centro especial a donde llegaban todos los niños que eran considerados ineducables, niños a los que se les trataba como tontos, como estúpidos, como personas que simplemente no podían ser educados y llegaban a estos centros en donde prácticamente solamente se les brindaba un cuidado diario y nada más. Así que María Montessori comenzó a observar que estos niños, a falta de material para jugar, a falta de material para interactuar, buscaban cualquier pequeña cosa que les llamara la atención. Y se fijó que uno de ellos jugaba con unas pequeñas migajas de pan. Se entretenían con eso porque en realidad era lo único que tenían a su alcance. Entonces comenzó a observar y crear un material educativo que respondía a sus necesidades para que los niños los pudieran manipular. Observó cómo este material desarrollaba su cerebro y los ayudaba a comprender conceptos. Comenzó a ver grandes cambios en estos niños y grandes respuestas a los estímulos que estaban recibiendo. Se dio cuenta que estos niños, a los que muchos consideraban que tenían dificultades de desarrollo y de aprendizaje, en realidad estaban aprendiendo. Estaban incluso aprendiendo a contar, a leer, a escribir. Fue así como se dio cuenta de que sus problemas o limitaciones no eran solamente médicos, sino también pedagógicos. Y es así como comienza a interesarse en su educación. Años después, adoptó su método para alumnos regulares, para niños considerados normales, y comenzó a trabajar con niños hasta los 6 años de edad. Su filosofía se fue conociendo a través del mundo, primero a través del país, luego alrededor del mundo. Comenzó a dar grandes y numerosas conferencias en diversos países. María Montessori escribió 9 libros y fue nominada por 3 ocasiones para el Premio Nobel de la Paz. Muere un 6 de mayo de 1952 a los 81 años de edad. Ella es la figura central, la figura que está detrás de todo lo que es y lo que representa el método Montessori. ¿Pero qué es el método Montessori? Se seguirán preguntando ustedes. Según las definiciones que podemos encontrar en los diccionarios, la educación Montessori pone énfasis en la independencia del niño, en su libertad y en el respeto de su desarrollo psicológico normal. El niño logra desarrollar todo eso solamente cuando se le brinda un ambiente adecuado, donde se atienden sus necesidades de desarrollo natural. Y todo esto gracias a la observación que los adultos hacen sobre él. Por lo tanto, el objetivo principal de un programa Montessori es ayudar a que cada uno de los niños alcance su máximo potencial en todos los ámbitos de la vida. No se centra solamente en el ámbito académico. El método Montessori pone muchísimo énfasis en el desarrollo del niño como ser humano. Permite que el niño experimente la alegría de aprender. Asegura el desarrollo de su autoestima, proporcionándole las experiencias a través de las cuales los niños crean sus conocimientos y les preparan para todas las experiencias que ofrece la vida.
Por ello, el método Montessori es considerado como una educación para la vida, una experiencia de transformación. La educación Montessori es conocida también como una educación para la paz, ya que no solo se enfoca en el desarrollo cognitivo, sino que pone muchísimo énfasis, como dijimos, en el desarrollo del espíritu y la formación de seres humanos más sensibles, más conscientes, más empáticos y más solidarios. María Montessori decía con respecto a esto: si la educación se sigue considerando como una simple transmisión del saber, poco se puede esperar de ella en cuanto al futuro del hombre. El método Montessori tiene 4 pilares muy importantes que son considerados como la base principal de su estructura, y junto con otros elementos indispensables forman y conforman la estructura total de la educación Montessori. Vamos a tratar de analizar de manera breve cada uno de estos pilares. No vamos a profundizar en conceptos, pero sí quiero darles una idea global de cómo son estos pilares o cómo están estructurados estos pilares entre sí. Como primer pilar tenemos la observación del niño. ¿A qué hace referencia esto? María Montessori comenzó a desarrollar su método a través de la observación, como habíamos dicho. A partir de ella detalló cómo era el desarrollo natural del niño. Un pilar fundamental dentro del método Montessori es sin duda la observación, y esta observación tiene que ser objetiva, científica, sin que en ella entren juicios de valor e interpretación por parte del adulto. La cualidad fundamental que tiene que tener el adulto dentro de un aula Montessori es la capacidad de observar, es la capacidad de mirar más allá de lo que nosotros podemos ver y tratar de interpretar qué es lo que el niño nos está tratando de decir a través de su comportamiento. Por lo tanto, a través de la observación o al momento de observar, hay algunos puntos que debemos tener en cuenta, como por ejemplo, si el niño selecciona o persiste en completar una actividad, o al contrario, se rinde con mucha facilidad en un momento de frustración. Si espera a recibir siempre ayuda. ¿Qué es lo que le hace terminar una actividad con éxito? ¿Qué ocurre cuando no la puede terminar? ¿Repite esta actividad o no la repite? ¿Está teniendo dificultades y cuáles son sus reacciones frente a estas dificultades? Cuando trabaja con algo de un nivel superior o de bajo nivel, si el niño tiene algún patrón de actividad, si es ordenado, desordenado y muchísimas otras cosas que tenemos que tener presentes al momento de observar. Gracias a la observación del niño comprendemos o podemos ser capaces de comprender sus necesidades. Aprendemos a respetarlo y podemos preparar el ambiente adecuado para su edad, en donde este niño pueda actuar con independencia y se genere seguridad y confianza en sí mismo. Otro de los pilares fundamentales hace referencia al desarrollo natural del niño. Como habíamos dicho, la observación que hizo María Montessori durante mucho tiempo sobre cientos de niños le llevó a darse cuenta de la importancia que es conocer el desarrollo natural de todos y cada uno de los niños, para de esta forma poder entender cuáles son sus necesidades. En este pilar, María Montessori habla de conceptos un poco más profundos, como por ejemplo el concepto de la mente absorbente. La mente absorbente hace relación a la capacidad que tiene el niño de absorber todo lo que está en su ambiente, cultura, idiomas, ciencias. Dentro de esta mente absorbente que María Montessori decía que los niños son como esponjas, que son capaces de absorber todo el conocimiento que está a su alrededor o todo el conocimiento que se les proporciona. Pero dentro de este concepto de mente absorbente que lamentablemente no podemos... Montessori habla sobre lo que se le conoce como los periodos sensibles. Periodos en donde el niño es más propenso a adquirir un conocimiento o habilidad en particular. Estos periodos varían en cada niño, pero una vez que estos pasaron, se hace más difícil que el niño pueda adquirir ese conocimiento, ¿no? Entonces ella presenta un cuadro en donde habla acerca de periodos sensibles del lenguaje, periodos sensibles del orden, periodos sensibles de refinamiento de los sentidos,
y periodo sensible de refinamiento y coordinación de los sentidos. Nos muestra un cuadro en donde se presentan las edades, en donde se abren estas ventanas, por decirlo, estas ventanas de conocimiento, donde se abren, donde el niño es más propenso a poder captar y a poder aprender ese conocimiento, y cuando comienzan a cerrarse esas ventanas de conocimiento o esas puertas del conocimiento. Eso no quiere decir que una vez que se cerraron esas puertas de conocimiento, el niño no va a ser capaz de adquirir nuevos conocimientos. No, lo que quiere decir es que pasada esa ventana de conocimiento, se le hará posiblemente al niño un poco más difícil adquirir esos conocimientos. ¿Por qué? Porque pasó el momento sensible, el momento de auge o la punta más alta en donde el niño era totalmente capaz de absorber todos estos conocimientos. La independencia es otro de los pilares fundamentales que María Montessori describe dentro de su metodología. Y el niño de hacer las cosas por sí mismo. No sé si me siguen escuchando, me salió un mensaje aquí un poco extraño. Bueno, decía que... Sí, todo bien. Decía que la independencia no es más que la capacidad que tienen los niños de poder hacer las cosas por sí mismos. Y es el adulto quien tiene que ayudarle a conquistar esa independencia, mostrándole cómo hacer las actividades, dividiéndolas en pasos sencillos, dándoles un punto de interés para que así se pueda lograr su atención. Si el niño es capaz de ver por sí solo cuando hay un error, entonces repetirá esta actividad una y otra vez hasta lograr la perfección. Muchas veces nosotros como educadores o muchas veces como padres, tenemos que admitirlo, ¿no? Estamos en el corre de todos los días, queremos hacer las cosas con rapidez y tenemos un pequeño de 2 años que dice, yo puedo, yo solito. Pero nosotros estamos en ese apuro de no, me tengo que ir, de no, estoy tarde, de no, tú te demoras mucho. Y tenemos a un niño intentando ponerse los zapatos, por ejemplo. Obviamente le va a tomar tiempo porque es una actividad que él está aprendiendo, que todavía no domina, que de pronto su motricidad es un poco lenta, es un poco torpe. Pero tenemos a un niño tratando de decirnos, yo puedo. Y muchas veces los adultos lo que hacemos es cortar ese impulso y tratamos de cortar su independencia, tratando de hacer las cosas por nosotros mismos, tratando de hacer las cosas rápido, a nuestra manera, en lugar de darnos el tiempo y darles a ellos la oportunidad y la confianza de decir, sí, tú puedes, tú hazlo. Y entonces María Montessori decía con respecto a esto, toda ayuda innecesaria que demos al niño será un obstáculo para su desarrollo. Por lo tanto, un pilar fundamental de la educación Montessori es enseñar al niño a ser independiente, a creer en sí mismo y a tener o generar autonomía, generar su autonomía. Libertad. Con respecto a este pilar, se escucha muchísimo sobre que las escuelas Montessori o el método Montessori promueve el desorden o promueve el hecho de que los niños pueden hacer lo que les dé la gana, pueden moverse por donde quieran, pueden coger lo que quieran, pueden hacer dentro de su día lo que ellos consideren que quieren hacer. Y por ello es muy importante aclarar esta situación y aclarar que libertad no es libertinaje. La libertad dentro de la filosofía Montessori está entendida como una libertad dentro de límites fijos y firmes, porque dentro del aula Montessori existen límites, existen reglas que los niños comienzan a comprender y comienzan a asimilar desde los primeros días que llegan a un aula o que llegan a un ambiente Montessori. Existen reglas que los adultos les van proporcionando y generalmente estas reglas están dadas un poco por el tema de seguridad dentro del aula, ¿no? Seguridad de cómo me manejo dentro del aula, seguridad de cómo manipulo el material, reglas de cómo me muevo dentro del ambiente.
Entonces, esta libertad no está entendida como libertinaje, no es que un niño puede hacer lo que quiera. Lo que sí puede hacer un niño dentro de un aula, y está denominado como libertad, se refiere a la libertad de elección, a la libertad de movimiento, a la libertad de qué quiero hacer, a dónde me quiero ir, con qué material quiero trabajar, o si quiero estar sentado en el suelo o prefiero sentarme en una mesa, o si en lugar de estar dentro del aula o trabajar dentro del aula, quiero trabajar fuera del aula, o si tengo hambre y tengo la necesidad de irme a la cocina y comer mi refrigerio y comer mi snack. Para María Montessori, esta libertad dentro del ambiente era fundamental, pues daba al niño la capacidad de autocontrol, ¿no? Como dijimos anteriormente, aparte de estos 4 pilares, habían estructuras fundamentales dentro del método Montessori y que para María Montessori eran fundamentales. Y se trata de el ambiente preparado y el concepto o lo que quiere decir o lo que habla con respecto al niño normalizado. El ambiente preparado que se le ofrece al niño debe ser cuidadosamente organizado, de tal forma que él pueda crecer y aprender dentro de él. El ambiente preparado permite que el niño se desarrolle de una manera social, emocional, intelectual, moral, y satisface sus necesidades de orden y seguridad que vienen innatas en el niño. María Montessori decía que es el entorno quien debe adaptarse al niño y no el niño quien debe adaptarse al entorno. Solamente así se permitirá que el niño pueda desarrollarse por sí mismo. El niño normalizado. María Montessori decía, la normalización es el resultado más importante del trabajo del adulto dentro de un ambiente Montessori. El término de niño normalizado fue utilizado por María Montessori cuando hacía referencia a niños que seguían su desarrollo normal. Dentro de nuestra cultura o dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, un niño normalizado no sería más que un niño adaptado. Un niño que fue capaz de adaptarse a su nuevo ambiente, adaptarse a las reglas, adaptarse a la rutina, adaptarse a sus compañeros, adaptarse a su profesora. Los niños que desarrollan esta normalización, se puede observar niños que a través de su interacción dentro del aula son capaces de tener ciclos de trabajo. Un ciclo de trabajo no es más que el hecho de que el niño pueda elegir una actividad, sea capaz de buscar la actividad, encontrar un espacio en donde trabajar esa actividad, que pueda trabajar en la actividad el tiempo que él considere necesario, estamos hablando aquí también de la libertad, y que sea capaz de volver el material al lugar en donde encontró el material. Eso básicamente es un ciclo de trabajo dentro de un ambiente Montessori, dentro de una clase Montessori. En este paso se involucra movimiento, pensamiento. Para realizar este ciclo de trabajo, para completar este ciclo de trabajo, el niño necesita concentración. Cuando el niño termina esta actividad, el niño es capaz de descansar y se siente satisfecho y pleno de lo que realizó. Por lo tanto, un niño normalizado es un niño que puede cumplir satisfactoriamente un ciclo de trabajo, un niño que elige con libertad y un niño que puede seguir los pasos que habíamos mencionado para completar dicha actividad. Es un niño que muestra, por lo tanto, gran autodisciplina al ser perseverante en la actividad que realiza, y es un niño que manifiesta una gran sociabilidad entendida como paciencia, respeto a los demás, ayuda y compasión. Además de estos pilares que son el eje central del método Montessori, para ella eran igual de importantes destacar el papel que tenía el adulto dentro de este aprendizaje, dentro de esta metodología, el material y el aula, ya que son elementos muy importantes para el aprendizaje del niño. Por lo tanto, hablaba de un triángulo en donde ninguna de las partes podía existir sin la otra. Dentro de estas partes de este triángulo
que formaban este triángulo estaba el adulto preparado, el ambiente preparado y los materiales. Pero lo que tenemos que entender con respecto a esto es no solamente que ninguno de ellos puede existir sin el otro, sino que al hablar de adulto preparado, no estamos hablando solamente de un adulto capacitado académicamente, estudiado y que haya leído y que haya estudiado acerca de la metodología Montessori, sino al hablar de un adulto preparado, se pone énfasis en el hecho de que este adulto es un adulto capaz de observar, capaz de respetar, un adulto conocedor del desarrollo de los niños, un adulto que es capaz de dar un paso atrás y convertirse en facilitador y no en protagonista dentro de la educación del niño. Un adulto que está comprometido con el respeto al niño, el respeto al entorno y el respeto a todos, ¿no? Es un adulto capaz de entender que no se trata solamente de un ambiente preparado, hermoso, donde hay mucha luz, donde hay muchos muebles al alcance de los niños. Un adulto que es capaz de darse cuenta que el material por sí solo no hace nada. El material es hermoso y el material tiene ciertas características que lo hacen único, ya que da al niño la capacidad de autocorrección. Es un material que tiene la capacidad de hacer notar al niño cuando hay un error y que es capaz de que el niño sea el que se dé cuenta de este error y haga algo para cambiar. Pero el material por sí solo no hace nada. El ambiente preparado por sí solo no hace nada. Un adulto preparado por sí solo no es nada. Lo ideal es que los tres estén juntos y que los tres trabajen en armonía para poder brindar al niño lo que María Montessori decía justamente, ¿no? Un ambiente preparado, con un adulto preparado y con materiales adecuados y preparados para que el niño pueda alcanzar sus grandes potencialidades. El adulto es el puente de unión entre el niño y el ambiente preparado, y su meta principal será, por lo tanto, ayudar a que el niño se ayude. Decía María Montessori, una de las frases que posiblemente es una de las más escuchadas: ayúdame a hacerlo por mí mismo. El mayor signo de éxito de un profesor es ser capaz de decir: los niños están trabajando como si yo no existiera. El adulto, por lo tanto, debe despertar en el niño independencia e imaginación durante su desarrollo, generar autodisciplina, bondad y cortesía, guiar al niño para que éste aprenda a observar, cuestionarse, explorar ideas de forma independiente, motivando su interés por la cultura y las ciencias. Es por ello que decíamos que no se trata solamente de un adulto preparado desde el punto de vista académico, sino un adulto preparado interiormente, capaz de manifestar y capaz de convertirse en un ejemplo de vida para cada uno de sus alumnos, cada uno de sus pequeños. Yo he traído a continuación un pequeño video con imágenes del centro en donde yo trabajo, donde quiero mostrarles un poco más con claridad para que ustedes puedan ver a qué hacemos referencia con el ambiente preparado, un poco cómo es el material dentro de un ambiente Montessori, y algunas imágenes muy lindas, muy claras, de trabajo independiente, de trabajo libre, de trabajo autónomo de nuestros pequeños.
Si me permiten un momentito, quería yo parar en esta imagen. Es una de las últimas imágenes que pude captar de mis pequeños y me encantó porque es la forma más visual que tengo para explicarles qué es lo que intentamos generar dentro de un ambiente Montessori, porque como les decía, más allá del papel del adulto, más allá del material, de lo hermoso del material, más allá de lo hermoso de los ambientes, dentro del currículum de Montessori existe una parte que se le conoce como gracia y cortesía. Dentro de mi punto de vista, la gracia y la cortesía es posiblemente uno de los puntos más importantes dentro del currículum Montessori y es uno que a mí me encanta y me apasiona porque lo que dice este punto es que tenemos que llenar a los niños de sentimientos, de pensamientos y de acciones positivas. Había dicho María Montessori que el futuro de la humanidad está en los niños, en la educación que le brindemos a nuestros niños. Y por eso esta educación se le conoce como la educación para la paz, porque lo que intenta fomentar en ellos es el espíritu de solidaridad, de compasión, el espíritu de respeto que debe existir y que tanta falta existe en el mundo hoy, ¿no? Nuestro ambiente se trabaja con niños en edades mezcladas, en edades de 18 meses a 3 años de edad y de 3 años a 5 años de edad, donde los pequeños se benefician siempre de los grandes y los grandes adquieren un poco una posición de líderes, pero líderes positivos, líderes capaces de darse cuenta cuando uno de sus amigos necesita ayuda, de darse cuenta cuando uno de sus amigos está pasando por un mal momento. Y esta foto es justamente eso, ¿no? Son dos niñas ayudándose la una a la otra porque vio que tenía la necesidad de hacerlo. Es Amelia, de apenas 3 años y medio, que ayuda a Manuela, de 2 años y medio, a sacarse los zapatos porque se dio cuenta que no podía entrar a la cama saltarina. Y me encantó esta imagen porque de eso se trata, ¿no? Se trata de crear niños con un sentido humanista profundo, un sentido de empatía, un sentido de solidaridad que creo yo que tanta falta le hace a la educación y obviamente al mundo. Entonces, como conclusión, podríamos decir que el método Montessori prioriza el desarrollo del niño como un todo, cuerpo, espíritu y mente. Este enfoque nos permite acompañar al niño a lo largo de su continuo desarrollo. Permite que el adulto guíe a los pequeños a ser independientes, responsables, motivados y dueños de construir su propio aprendizaje. Les pregunto entonces nuevamente, ¿qué tipo de educación les hubiese gustado tener? Y sobre todo, ¿qué tipo de educación les gustaría que tuvieran sus hijos? Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela Miño. Vamos a dar paso a las preguntas. A todos los participantes les recordamos que pueden participar con sus preguntas alzando las manos y vamos a leer unas que están en el espacio del chat dirigidas. Comenzamos con la de Emanuel Correa, que nos dice, ¿podría el exceso de libertad dentro del aula volverse un punto negativo en cuanto al aprendizaje del estudiante? No, porque como les decía, la libertad dentro de un ambiente Montessori no está relacionado con el libertinaje. La libertad dentro de un ambiente Montessori está un poco más determinado por el tema de libertad de elección, de libertad de movimiento, que está comprobado que hay muchos niños que necesitan moverse para poder aprender. Hay muchos niños que les cuesta permanecer en un espacio, que les cuesta sentarse en una silla, estar frente a un escritorio. Entonces, esta libertad que se tiene dentro de un ambiente Montessori está determinado más por esto, ¿no? La libertad de movimiento, la libertad de elección, pero con límites y con reglas que son bastante
que son bastante firmes, ¿no? Los niños aprenden a que dentro de un ambiente Montessori, dentro del ambiente Montessori, yo no puedo correr, por ejemplo, no puedo interrumpir el trabajo de un amigo, no puedo pisar el trabajo de un amigo. Tengo libertad de elección, sí, de elegir el material que yo quiero, de trabajar con ese material por el tiempo que yo crea necesario, pero tengo la responsabilidad de cuidar ese material y la responsabilidad de volver a colocar ese material en su lugar. Entonces, como les dije, es una libertad con límites. Muchas gracias. También tenemos una pregunta de Emma González, en donde nos pregunta, ¿cuál es el trabajo que se realiza con las familias para lograr la comprensión del modelo escolar, trabajando con la pedagogía Montessori frente a lo común de la escuela? Bueno, personalmente debo decir que posiblemente esa es la parte más difícil de trabajar con métodos o con metodologías, pedagogías activas dentro de una sociedad en donde están muy acostumbradas a ser parte de lo tradicional. Debo confesar que esa es posiblemente la parte más difícil, porque el trabajar con las familias, el hacerles entender un poco estos pilares o esta forma de entendimiento del niño, resulta un poco complicado. Hay muchos papás que se interesan muchísimo por saber, por entender y por incluso llevar a casa este tipo de educación, este tipo de metodología. Hay otros quienes son un poco más distantes en el sentido de que, bueno, están involucrados con sus vidas, con sus trabajos, con su ritmo normal de vida y se mantienen un poco distantes de esta situación, ¿no? A pesar de que nosotros hablamos con ellos, les pasamos un poco de información, intentamos organizar charlas, pues no son parte activa de este proceso, ¿no? Entonces los niños viven dentro de la escuela la filosofía de vida Montessori, pero lamentablemente cuando llegan a casa, pues todo se convierte en una rutina familiar. Es complicado, lo hemos intentado, lo seguimos intentando, lo seguiremos intentando, haciendo reuniones, hablando con ellos, brindándoles información, dándoles consejos, dándoles pautas de qué hacer dentro de casa o cómo manejar ciertas situaciones dentro de casa. Muchos de ellos nos siguen la línea, pero lamentablemente pues muchos también se mantienen un poco apartados de esto. Gracias. Tenemos otra pregunta también de Juan Bermeo. ¿Puede este modelo pedagógico llegar a las escuelas públicas? ¿Qué considera usted? Mire, vea. Es que este modelo, por eso. Sabes que lamentablemente aquí en Ecuador se conoce o se trabaja muy poco dentro de lo que es la metodología Montessori, porque aquí en nuestro país no existe siquiera un centro de capacitación para guías Montessori, ¿no? La mayoría de personas o las pocas personas que habemos que tenemos este tipo de acreditación lo hemos tenido que hacer en el exterior. En España, por ejemplo, se lucha mucho y hay mucha gente que lucha por llevar este tipo de educación a las escuelas públicas. Algunos lo han logrado. Tuve la oportunidad de ir a una escuela charter en Phoenix, en Arizona. Las escuelas charter son escuelas financiadas por el gobierno, son escuelas públicas un poco más privadas, pero siguen siendo públicas. Una escuela pública enorme, gigante, en donde se trabajaba con la metodología Montessori. Y es la lucha constante que tienen todas las personas que están dentro de esta asociación de educadores Montessori, ¿no? Es la lucha que tienen de llevar la educación Montessori a la educación pública. A la final era la meta que tenía Montessori. María Montessori quería que su educación, que su método fuera algo global, porque hablaba de los beneficios que tenía dentro de la educación y en el aprendizaje de los niños. Pero como decía, lamentablemente el hecho de que en nuestro país ni siquiera exista un centro de capacitación para guías o profesionales Montessori hace que estemos pasos muy atrás
de poder conseguir en algún día, que podamos conseguir algún día eso. Sería hermoso, sería muy lindo que se capacitara a más profesionales dentro de esta metodología para que pudieran llevarla a las aulas. Si bien es cierto, muy difícil que se hiciera parte de un currículum académico aprobado, pero sí sería muy lindo que muchas otras profesionales podamos y puedan llevar este tipo de educación, este tipo de enfoque a escuelas. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta en el chat de Daniela Kuznay. Nos pregunta, ¿en el método Montessori hay horarios o se van construyendo? Depende mucho de cuál sea la forma en la que quieres organizar tu día dentro del ambiente Montessori, ¿no? Existen horarios, lógicamente, en el sentido de que el niño llega a cierta hora y se retira a cierta hora. Se intenta hacer que los niños tengan o comiencen con un periodo de trabajo ininterrumpido de 2 horas a 3 horas en los niños más grandes. Pero en mi caso, por ejemplo, en este momento que estoy recién adaptando a los niños que comenzaron en este periodo escolar, es muy difícil que logremos tener un periodo de trabajo de 2 horas o 3 horas. Entonces, lo que intentamos hacer es organizar el tiempo que tenemos de los niños dentro de la escuela, dándoles la oportunidad para que puedan jugar de manera libre en el área verde y la oportunidad de que puedan estar en los ambientes internos trabajando de manera ininterrumpida. Pero como decía, lamentablemente esto está un poco delimitado por el horario que tenemos en relación a que los niños llegan a cierta hora y se van a cierta hora, ¿no? Como estamos hablando de niños pequeños, hay muchos niños que llegan recién a la escuela a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, y en ese momento se integran a la jornada, y son retirados a partir de las 12:30, ¿no? Entonces eso nos quita un montón de tiempo, de hora. Entonces lo que intentamos hacer es llevarlos directamente al trabajo dentro de los ambientes Montessori, y ya dentro de ese ambiente, pues el niño puede trabajar con un material el tiempo que él considere necesario, las veces que él considere necesario, y luego retirarse a comer o retirarse a realizar cualquier otra actividad. Ese sería más o menos un poco el horario que se puede manejar dentro de un ambiente. Muchas gracias. Nos acaba de llegar otra pregunta de Tania Montserrat. Felicitaciones a la ponencia de Gabriela. Una consulta. ¿Qué desafíos han presentado los niños que luego de su formación inicial Montessori pasan a una escuela del sistema educativo en el cual ya no hay este abordaje? Sí, lamentablemente esa es la realidad de muchos, no solamente hablando de mi caso particular, de los niños que salen de nuestro centro, sino alrededor del mundo, porque lamentablemente la educación Montessori está considerada como una educación elitista. En otros países, como en Estados Unidos, en España, es demasiado caro poder meter a los niños dentro de una institución Montessori. Entonces hay muchos padres que optan por la educación Montessori durante los primeros años, pero que luego sacan a los niños a un modelo de educación tradicional. Voy a hablar desde mi punto de vista personal de la experiencia que tenemos nosotros. Tenemos niños que salieron de nuestro centro y que ahora están dentro de los centros más prestigiosos, por decirlo, de aquí de esta ciudad. Existía ese temor en los padres justamente, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando salgan de este ambiente y vayan a un ambiente un poco más tradicional? Yo siempre les digo que la capacidad que tiene un niño de adaptarse a nuevas condiciones es increíble, es extremadamente grande, ¿no? Y cuando hablamos de niños pequeños, pues esa capacidad es mucho mayor. No hemos tenido ningún reporte de que ninguno de nuestros niños que está ya en edad escolar formal haya tenido algún problema para adaptarse. La ventaja es que salen de nuestro centro a los 5 años, entonces estarían entrando a primero de básica, si no estoy mal, que generalmente en todas las escuelas son ambientes un poco más de juego, de interacción, de aprendizaje básico, en donde se le comienza a meter al niño, o se le comienza a introducir al niño a las normas,
a la forma de funcionamiento del centro. Entonces es en realidad un año de adaptación que tienen los niños para adaptarse a ese nuevo sistema. Como digo, no hemos tenido reportes, más bien hemos tenido felicitaciones y agradecimientos porque son niños que pasaron con excelencia las pruebas académicas que les pusieron las instituciones para ingresar a ellas. Muchas gracias. Y una última consulta, igual de Vilmar González, es ¿cómo se responde al currículo oficial mediante la aplicación de la pedagogía Montessori? Se trata de una adaptación curricular lo que nos toca hacer, ¿no? Porque Montessori no trabaja basado en currículos o basado en planificaciones. Montessori se basa, como dijimos, en la observación y de acuerdo a la observación se comienza a plantear lo que sería, por decirlo así, el currículum de cada uno de los niños. Es decir, cada niño lleva un currículum diferente porque cada niño tiene una necesidad diferente. Lo que nosotros intentamos hacer o lo que nosotros hacemos con los niños que están próximos a salir a la educación formal es intentar que los niños cubran todas las áreas que necesitan para asegurarnos de que adquieran los conocimientos que lamentablemente dentro de las escuelas tradicionales o de las escuelas a las que les toca asistir son considerados como requisitos, ¿no? Entonces, nos encargamos de ver que el niño cumpla con esas premisas que están dadas están impuestas por las escuelas para que no tengan ningún problema al momento de salir, ¿no? Intentamos meter dentro de su currículum o dentro de su formación estas. Muchas gracias, Gabriela Miño. No sé si hay más preguntas, tal vez los participantes pueden alzar la mano. Entonces, agradecemos a Gabriela Miño por su ponencia. Carlos Muñoz tiene una pregunta. Puede activar su micrófono y encender su cámara, por favor. Perdón, no puedo encender la cámara porque está mi cámara un poquito mal. No sé si puedo decirle de alguna manera de así nomás. Continúe con su pregunta. Yo quería saber cuáles son las estrategias que usted considera esenciales para lograr el desarrollo natural del niño. Bueno, yo soy una aficionada loca y creyente de la metodología Montessori. Yo llegué a ella en realidad por casualidad. Yo había estudiado una maestría en psicología infantil, una licenciatura en estimulación temprana, pero fue solamente hasta que fui madre que comencé a interesarme por algo diferente, por mostrar a mi hijo, por enseñar a mi hijo de una forma diferente. Y pienso que una de las principales características que debería tener la educación es el respeto. Es el respeto a la individualidad, el respeto al desarrollo natural de cada uno de los niños. Leí yo alguna vez una frase lindísima que decía, un niño nunca va a aprender algo para lo que no está preparado para aprender. Es decir, que no importa la edad que tenga el niño, si es que ese niño no está listo para adquirir un conocimiento, pues simplemente no lo va a adquirir. Y aquí entra específicamente el respeto a la individualidad y el respeto al desarrollo de cada niño. Pienso yo que esa es la base, la característica principal que debería tener la educación. Entender que no todos los niños son iguales, entender que no todos los niños aprenden de la misma manera. Hay niños que aprenden de una forma muy rápida, es increíble la capacidad de aprendizaje que tienen. Y hay otros niños que tienen una capacidad o un aprendizaje más lento. Entonces, tanto el niño que tiene la capacidad de aprendizaje rápido como el niño que tiene la capacidad de aprendizaje lento deben ser respetados y deben ser tratados de manera individual. Para mí, principalmente, esa sería la característica que debería tener toda la educación. Agradecemos por la pregunta y agradecemos a Gabriela Miño. En resumen, dentro de esta ponencia de Gabriela Miño, titulada
pedagogías activas en el actual modelo académico, el método Montessori, principales pilares educativos. Hemos recogido que esta pedagogía Montessori también es conocida como la pedagogía de la paz, que busca la independencia, la libertad y el respeto del desarrollo psicológico natural del niño. También hemos aprendido sobre estos 4 pilares que nos estaba mencionando nuestra ponente, y sobre todo este triángulo dentro de la pedagogía Montessori, en donde no puede estar separado el adulto preparado, el ambiente preparado y el material, que no puede haber uno sin otro. Agradecemos a Gabriela Miño por su ponencia, le invitamos a que se quede a la siguiente ponencia y damos paso a la ponencia de Alba Toledo. Gracias. Alba Toledo ya está en la sala. Alba Toledo es tecnóloga en análisis de sistemas por el Instituto Tecnológico Sudamericano. Es licenciada en Ciencias de la Educación Inicial por la Universidad Nacional de Educación y está cursando la maestría en Tecnología Educativa y Competencias Digitales en la Universidad Internacional de Rioja. UNIR. Es líder del proyecto de vinculación Rincón Infantil de Aprendizajes Móvil Social RIAMOS y es integrante del Grupo de Investigación en Saberes Profesionales ADEPIN. Bienvenida, Alba. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos y todas. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi tema es desarrollo del lenguaje verbal con estrategias didácticas. Como autora, mi persona, Alba Toledo. Esta investigación se realizó en el transcurso de las prácticas preprofesionales de 8º y 9º ciclo para la obtención del título de licenciada en Educación Inicial. El lenguaje es una característica propia de todos los seres humanos y fomentar de manera correcta ayudará a mejorar las capacidades comunicativas en el entorno que se desarrollan. Partiendo de esto, se ha planteado como problemática que en el Centro de Educación Inicial Luis Cordero, en Inicial 2, Subnivel 2B matutino, los niños de 4 a 5 años presentaron dificultades en el desarrollo del lenguaje verbal, por lo cual se planteó una propuesta para implementar estrategias didácticas que favorezca su comunicación en los diferentes espacios de integración e intercomunicación con los demás. Y fue entonces que se vio importante la estimulación del lenguaje verbal mediante estrategias para el desarrollo de habilidades comunicativas con la familia, los docentes y la comunidad educativa. Esta investigación se realizó de manera virtual. A continuación les presento los dos autores principales de la investigación, como son Jean Piaget. Él nos menciona que el lenguaje constituye en un reflejo de la inteligencia como un producto de la acción y el pensamiento. Es decir, el lenguaje es un medio que permite realizar acciones en las personas y es fundamental para construir conocimientos de manera individual e interna. También tenemos el aporte de Vygotsky, el cual menciona que el ambiente social en donde se desarrollan los niños es un factor primordial dentro del desarrollo del lenguaje que admite que los niños desde pequeños surgen internamente de una comunicación social en donde se relacionan con el mundo mediante interacción lingüística. Primeramente tiene la interacción con los padres de familia. El lenguaje verbal también consta de algunos niveles, como podemos ver en la pantalla. Tenemos 6 niveles de lenguaje verbal. El nivel fonético es la pronunciación o articulación de los sonidos de la propia lengua. La dificultad es no pronunciar la letra R correctamente. La letra R, ese es donde los niños tienen mayor dificultad. El nivel
Fonológico es el reconocimiento de los sonidos o fonemas que compone una palabra. El nivel morfológico implica la identificación de los fonemas o unidades pequeñas de significados de la lengua. En este nivel se ve el vocabulario que maneja cada uno de los niños. En el nivel sintáctico, corresponde a la estructuración gramatical de las oraciones. Las dificultades son para concordar tiempo verbal, género o número. El nivel semántico o conceptual refiere al manejo del significado de los conceptos verbales desde el aspecto comprensivo como expresivo. Y por último tenemos el nivel pragmático, que corresponde al uso adecuado del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. También incluye componentes no verbales como son los gestos, posturas, miradas, entre otros. Para el desarrollo de esta investigación se ha tomado en cuenta las prácticas preprofesionales que se llevaron a cabo en la modalidad virtual en octavo ciclo con una duración de 8 semanas. De la misma manera se detalla el enfoque que es cualitativo. Según NATA 2019, manifiesta que la investigación cualitativa privilegia el análisis profundo y reflexivo de los significados subjetivos e intersubjetivos que forman parte de las realidades estudiadas. En este caso, se trata del desarrollo del lenguaje verbal con un paradigma sociocrítico, debido a que posee la finalidad de transformar el aprendizaje, pues existe una debida colaboración entre todos, con la finalidad de transformar el aprendizaje, pues existe una vinculación entre la teoría y la práctica, enfocándose principalmente en construir en el desarrollo del lenguaje verbal a través de estrategias didácticas. Tenemos el tipo de investigación descriptiva, porque se enfocó en conocer y comprender el contexto dentro del campo de estudio. Como ya les había mencionado, en el Centro de Educación Inicial Luis Cordero, paralelo B, en el cual se observó y analizó la realidad para responder los objetivos de este trabajo de integración curricular. También se utilizó la metodología de investigación-acción. Según Botella y Ramos 2019, se trata de una investigación llevada a cabo por profesores en el contexto de la práctica docente, con la intención de mejorar y ser partícipes de este aprendizaje. A continuación les presento los instrumentos y técnicas que se ejecutaron. Como técnicas se realizó la observación participante, la que nos permitió recabar datos relevantes en relación al objeto de estudio, y la entrevista, que consiste en establecer una comunicación directa con la persona o personas a ser entrevistadas. En este caso fue entrevistada la tutora profesional y 10 padres de familia. Pues se va a llevar a cabo el intercambio de información. Seguidamente nos interesará para efectuar un análisis de la realidad planteada. El instrumento que se utilizó fue los diarios de campo. Estos permitieron registrar todos los contenidos más importantes que se presentan en el proceso de observación en el contexto educativo para enriquecer la teoría y la práctica. Y mediante la guía de observación se obtiene información de los factores que intervienen en la enseñanza-aprendizaje, como son los niños, los padres de familia y la tutora profesional. También se realizó la validación de estos instrumentos y tenemos a 3 expertas, como son Teresa Molina, Mariana López y Ana Rosa B.
Para ello tenemos que realizar la triangulación metodológica. Al analizar y tener en cuenta lo expresado por la docente, los padres de familia y mediante la observación participativa realizada por las prácticas, se ha tomado en consideración aplicar estrategias didácticas mediante una página web, las cuales contribuyen y aportan a los niños en el desarrollo del lenguaje verbal. De la misma manera, de los 6 niveles de lenguaje, se han tomado los 5 en los que los niños están fallando, como son el nivel fonológico, sintáctico, semántico, morfológico y pragmático. Tomando en cuenta las necesidades y el ritmo de aprendizaje de los niños. Como podemos observar aquí, lo primero que se realizó es la codificación de acuerdo a los niveles del desarrollo del lenguaje verbal. Y aquí se realizó las etiquetas para cada una de ellas. También se colocó colores para diferenciar y tener en cuenta para la triangulación. El segundo paso fue el análisis de la observación participante, la cual se hizo mediante actividades diseñadas para el diagnóstico, las cuales se realizaron 4 actividades sincrónicas y 4 actividades asincrónicas, las mismas que fueron grabadas por medio de Zoom para un posterior análisis. Y como el resultado de la guía de observación, la entrevista a los padres y la entrevista a la docente, dentro del Centro de Educación Inicial Luis Cordero, después de la aplicación de diferentes instrumentos recogidos, se puede informar que se llevó a cabo la guía de observación con 8 indicadores que se realizó a los estudiantes seleccionados, mediante la aplicación de 4 actividades sincrónicas y 4 asincrónicas. La guía de entrevista a la tutora profesional también se realizaron con 7 ítems para obtener información específica del desarrollo del lenguaje verbal de los estudiantes. Y la guía de entrevista a los padres de familia o representantes se realizaron también con 8 ítems, que permitió conocer la situación de los menores, para de esta manera realizar la triangulación. Como podemos ver en esta tabla, tenemos la triangulación metodológica de todos los instrumentos y técnicas utilizadas. Como podemos observar, tenemos toda la información de los niños, docente y padres de familia. Y luego se realiza la triangulación, dando más importancia y valor a este trabajo con diferentes autores. Como podemos observar, tenemos el currículo de educación inicial y varios autores más. También se realizaron 8 diarios de campo durante las semanas de prácticas, donde se registró las actividades que se realizó en conjunto con la tutora profesional y las actividades individuales que se realizaron de lenguaje verbal. Después de la recolección de los datos, se realizó un análisis descriptivo de los sujetos investigados. Se clasificó las categorías, codificó e interpretó los datos, tomando en cuenta que los estudiantes requieren de un mayor fortalecimiento en los niveles de lenguaje verbal. Como conclusiones tenemos que la presente investigación se realizó de manera virtual, sistematizando los fundamentos teóricos en base al desarrollo del lenguaje verbal en la primera infancia. Es así que se conoció la importancia que tiene el lenguaje verbal en los niños. Lo que más se destaca son los niveles de lenguaje verbal, debido a que a partir de ellos se tomaron en cuenta todas las subcategorías para proceder a estructurar los diferentes instrumentos de recogida de datos. También se diagnosticó el nivel de desarrollo del lenguaje verbal y se
logró identificar algunas necesidades que presentaban los infantes, especialmente en los 5 niveles del desarrollo del lenguaje, como son el fonético, morfológico, sintáctico, semántico y el pragmático. Y de esta manera se procedió a realizar lo que es la propuesta. Pero en este momento solo les presento lo que es el diagnóstico de todos los datos. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, por favor, me la hacen saber por el chat. Agradecemos a Alba Toledo. Los participantes también, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o a su vez realizarla por el chat. Tenemos una primera pregunta. Nos preguntan que cuáles fueron los principales dificultades al estar en una modalidad virtual con el desarrollo del lenguaje y en la aplicación de su propuesta. Ya, las principales desventajas que hubo son que todos los niños no podían conectarse a las clases virtuales, por lo que no tenían conexión, no tenían tal vez un celular o una computadora. Entonces nosotras, conjuntamente con la tutora profesional, lo que hacíamos era enviarles hojitas de trabajo para que los estudiantes retiren del centro educativo, porque como lo menciono, fue muy difícil que todos puedan conectarse o por razones que los papitos trabajaban, entonces ya no podían conectarse al horario. Por eso nosotras realizamos clases de manera particular, diremos así de esta manera, porque nosotros ayudamos a la docente en sus clases, pero también aparte en otro horario que puedan los padres de familia, realizábamos las clases de lenguaje. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud más a los participantes que la puedan hacer? En tal caso, agradecemos a Alba Toledo con su presentación, con su ponencia, el desarrollo del lenguaje verbal con estrategias didácticas. Hemos recogido la información en donde he trabajado con autores como Jean Piaget, con el lenguaje como reflejo de la inteligencia, como un producto de la acción y el pensamiento, Vygotsky en el ambiente social como el factor primordial dentro del desarrollo del lenguaje, los niveles de lenguaje verbal. Además, hemos visto las principales categorías que ha trabajado dentro de su discusión, como son el nivel fonético, el nivel fonológico y el nivel morfológico. Agradecemos mucho a Alba Toledo, agradecemos a los participantes por estar pendientes de las ponencias. Muchísimas gracias, un gusto compartir los conocimientos que se han adquirido durante las prácticas. Muchas gracias. Recordarles a los participantes también que por el chat se acaba de pasar el link de registro de asistencia para que lo puedan hacer.